Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar del papel que tiene la radioterapia en pacientes que tienen oligometástasis a columna y hablando específicamente con el caso, pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Sabemos que durante la historia natural de la enfermedad, 10 al 15% de los pacientes van a presentar una enfermedad a hueso, en especial a columna torácica y lumbosacra. Sin embargo, del 1 al 5% de manera inicial van a presentar una invasión directa al saco tecal y a los espacios subaracnoideos, siendo más frecuente entonces que el 85% de los pacientes presenten a nivel del cuerpo vertebral en su carilla posterior y solo el 10 al 15% tengan de manera al diagnóstico inicial una invasión a la región paravertebral y posteriormente que tengan compresión del canal de manera indirecta. Por lo tanto, se han desarrollado algoritmos de tratamiento multidisciplinario en donde van a incluir a los neurocirujanos, ortopedistas y todo el equipo multidisciplinario de oncología. De esto, para el equipo de neurocirugía y ortopedia está encaminado a objetivos de estabilización de la columna, resección de la lesión tumoral y finalmente la descompresión del canal medular. En nuestro caso, para el equipo oncológico, no solo se tienen que considerar estos términos, sino también considerar la expectativa de vida que tiene el paciente, el status performance con el que llega el paciente para un tratamiento oncológico y si presentó tratamientos previos. Específicamente para la radioterapia tenemos que valorar estos parámetros y el número de metástasis, así como si estas metástasis se presentan contiguas o discontinuas en las vértebras y el tamaño de ellas para poder ofrecer un tratamiento de teleterapia o tratamientos más conformacionales que brindan mejor control y supervivencias incluso globales. La mayoría de los estudios que vamos a ver, que van a comparar tratamiento de cirugía con radioterapia o tratamientos combinados, son metaanálisis, pero la mayoría de ellos van a ser solamente de manera orientativa, ya que los estudios que se incluyeron generalmente son estudios de corte y observacionales. Para este metaanálisis que fue publicado en el 2005, incluyeron un total de 28 estudios, 24 eran encaminados a solo un tratamiento quirúrgico, dentro de ellos la laminectomía, comparados con solo una radioterapia convencional, fraccionamientos de 20 en 5 y de 30 en 10. Los objetivos que tenían que valorar era deambulación antes y después de los tratamientos, si recuperaban la función, aquellos pacientes que al momento del diagnóstico no presentaban función motora y finalmente el control del dolor y la función esfinteriana para aquellos que ya tenían compromiso del canal medular. En este artículo ponen las 4 clasificaciones que más se han utilizado, en específico para el metaanálisis se utilizaron más del 60% se utilizó la clasificación de Tomita y la clasificación de Cooper. A su vez, más de la mitad de los pacientes estaban en una clasificación 2 y 3 de cada una de estas clasificaciones que evalúan el grado de deambulación. Básicamente son pacientes que tienen ya alteraciones para la deambulación y necesitan soporte o que tienen una cierta fuerza muscular pero que no pueden caminar. Los resultados que se observaron los dividieron en pacientes suceso y pacientes rescate. Los pacientes sucesos son aquellos que al momento del diagnóstico tenían deambulación y posterior a él seguían manteniendo el estado de deambulación y se observó que tenía mayor beneficio, 1.3 veces más, para los pacientes que tienen radioterapia para pacientes que tienen cirugía comparados con los pacientes que solo fueron tratados con RT. Para los pacientes rescate eran pacientes que al momento del diagnóstico tenían disfunción, no deambulaban y que posterior a alguna de las estrategias terapéuticas recuperaban cierto grado de fuerza, de actividad motora. En ellos también se observó una ventaja del tratamiento quirúrgico 2 veces más en comparación con el tratamiento de radioterapia. Los porcentajes de éxito que se tuvieron, así como del control del dolor,
De manera general, tuvieron un beneficio absoluto del 20% a favor de la cirugía comparada con la radiación, así como en la preservación de la función del esfínter, en el 40% también a favor de cirugía. Las conclusiones para este estudio que recopiló más de 20 años de seguimiento y que el auge o un tratamiento estandarizado en los 70 y en los 80 era el tratamiento quirúrgico, más que la radioterapia, concluye que por lo menos la cirugía brinda mejor control, alivio del dolor, pero que se tiene que tener en consideración en pacientes que presentan una clasificación TOMITA 2 y 3, que tienen ya alteraciones motoras, mientras que la radioterapia puede ser reservada para aquellos pacientes que indirectamente no tienen función, que preservan función motora, no tienen datos de compresión medular y que solamente tienen dolor. Son los pacientes que pueden solo beneficiarse con el tratamiento de RT convencional. Este estudio fue posterior, también tuvo un seguimiento de 10 años y ya compara un tratamiento combinado de laminectomía con radioterapia contra dar solamente RT. Igual los objetivos fue comparar el estado ambulatorio y la supervivencia global si se presentaba algún beneficio oncológico. En ambos grupos, el tumor primario más frecuente fue el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en más del 20% de los casos. De los 298 estudios que inicialmente se reclutaron, solamente para los que cumplieron criterios de inclusión 5, de los cuales el primer estudio que está señalado, de Pachette, publicado en el 2005, es el único estudio aleatorizado que tiene mejor nivel, fuerza estadística comparada con los otros que son observacionales y son experiencias de los centros. Para el primer estudio no hubo una diferencia en ambos grupos de tratamiento para el estado ambulatorio, pero cuando se someten a los análisis estadísticos se observa que hay un deterioro de la deambulación en el riesgo relativo cuando se da solamente radioterapia comparado con un tratamiento de cirugía más radiación, y esto, el riesgo relativo está a menos de la unidad, lo que quiere decir que incluso puede ser un factor protector. La supervivencia global a los 5 meses y al año, el riesgo relativo es mayor cuando se da un tratamiento único con radiación. Y finalmente las conclusiones que da el artículo es que un tratamiento combinado da una mayor mejoría en la deambulación y una supervivencia global que se mantiene incluso a más del año del seguimiento que se hizo por lo menos para este estudio. Y finalmente este metaanálisis, que también es comparativo de tratamiento quirúrgico contra radioterapia, que fue publicado el mes pasado, fue un estudio que tuvo un seguimiento de 14 años y también da los mismos objetivos, pero también cuáles van a ser las complicaciones de cada uno de los tratamientos y va a poner en balanza el riesgo-beneficio de cada uno de ellos. De los 400 estudios que se recopilaron, finalmente los que quedaron para el análisis y que cumplieron criterios de inclusión fueron 6 estudios. Y en el análisis estadístico se observa que pacientes que no presentaron alivio del dolor son los pacientes que estaban en el brazo de la radioterapia, comparado con los pacientes que tenían cirugía más RT. Sin recuperación de la deambulación, también era deleterio dar solamente un tratamiento con radiación y incluso la supervivencia global no se modificaba o era menor. La estancia intrahospitalaria para cada uno de los tratamientos en promedio fue de 3 a 5 días y no hubo diferencia en ambos grupos. En esto, lo que concluye el estudio es que tiene beneficio oncológico, tiene beneficio en el alivio del dolor y con esto que se preserve la calidad de vida del paciente, y que quiénes son los que se puede orientar a decir quiénes van a ir a un tratamiento combinado de cirugía más radioterapia, aquellos pacientes que presentan inestabilidad de la columna, y llámese inestabilidad a los pacientes que presentan osteolistesis, acuñamiento de la vértebra y fractura patológica, y pacientes que presenten compresión del canal medular.
Para las guías del astro del 2011, maneja 4 puntos a valorar para los criterios que se tienen que tomar en consideración en un tratamiento quirúrgico inicial. Dentro de los puntos de vista de radiográficos, tiene que existir una inestabilidad espinal, como lo habíamos visto en el último artículo, que sea una metástasis solitaria y única, y con solitaria hablamos de que no tenga metástasis viscerales, que el paciente permanezca con un KPS mayor del 70% y que su expectativa de vida, por lo menos para este consenso del astro, es de 3 meses. Sin embargo, hay otros artículos que el intervalo máximo es hasta 6 meses de expectativa de vida. Para las características propias del tumor, que el deterioro neurológico no sea mayor de 48 horas y otros estudios valoran el intervalo máximo que no pase más de 72 horas. Una vez establecido que el tratamiento de cirugía más radioterapia puede ser el más válido, el manejo más válido y completo, vamos a ver qué esquemas de tratamiento de fraccionamiento se han propuesto. Para ello, hay varios estudios que han valorado los diferentes fraccionamientos que existen para la paliación. Los más frecuentes, 20 Grays en 5 fracciones, 30 Grays en 10 fracciones y fracciones únicas de 8 Grays. Dentro del beneficio oncológico son equivalentes, pero hay diferencias en el tipo de complicación y el grado de severidad que presenta cada uno de ellos. Para este estudio aleatorizado, fase 3, de 898 pacientes, se aleatorizaron a dar 30 Grays contra 8 Grays. Y lo que se observó es que para los pacientes que se les otorgó una dosis de 30 Grays en 10 fracciones, la toxicidad aguda fue mayor, pero el grado de severidad siempre fue grado 1 y grado 2, que pudo ser manejado de manera ambulatoria. En comparación con la toxicidad tardía, fue más frecuente en el brazo de solo una fracción de 8 Grays, pero de igual manera el grado de severidad fue controlable en casa. Los resultados que se obtuvieron en el beneficio de la disminución del dolor fueron equivalentes en ambos fraccionamientos, así como el tipo de respuesta que se logró fue más de la mitad de los pacientes presentaron algún tipo de respuesta, de esta fue parcial y no hubo diferencia entre los grupos. Otra de las complicaciones que se presentaba eran las fracturas secundarias a los tratamientos hipofraccionados, tuvieron el mismo porcentaje en ambos grupos, pero la tasa de retratamiento en pacientes que tenían una fracción fue mayor que en comparación con los que tenían 10 fracciones. Por lo tanto, ¿a quiénes se va a preferir ofrecer un tratamiento de fracción única? Aquellos pacientes que tengan una expectativa menor de 3 a 6 meses. Hay otros se han desarrollado otros estudios que ya han valorado terapias más conformales, como es la radiocirugía, la teleterapia estereotáxica y la radioterapia intraoperatoria. Para la radiocirugía, los estudios que se publican, la mayoría de ellos dan como conclusión que aumenta el control local a más del 80 al 90% de los casos que se analizaron. Esta es una experiencia del Sloan Kettering, en donde se reclutaron 186 pacientes, de los cuales 136 presentaban datos de compresión del canal medular. A ellos se les ofreció, posterior a estabilización de la columna con un tratamiento quirúrgico, radiocirugía, la cual fue dividida en 3 brazos. La primera fue una fracción única de 24 Grays, o radiocirugía hipofraccionada, que era otorgada a altas dosis, esto quiere decir de 8 a 10 Grays por fracción, o de baja dosis, de 3, esto quiere decir que son de 3 a 6 Grays por fracción. Para tener una idea de la comparativa en los planes de tratamiento de lo que se realiza, tenemos los pacientes que eran tratados con radiocirugía, lo rojo que está englobando la curva de isodosis del 90%, que está incluyendo más del 98% de mi volumen tumoral al que quiero otorgar la dosis. Se observa que el órgano de riesgo, que fue contorneado como la médula, ni siquiera presenta más del 10% de la dosis que se otorgaba
la lesión, en comparación con la teleterapia convencional, en donde podemos observar la curva de isodosis, igual del 90%, en donde hay una porción de esta que sobrepasa e incluso invade el canal medular que habíamos pintado como órgano. Por lo tanto, una de las ventajas que va a tener la comparación de estas técnicas es la disminución de las complicaciones y poder dar una mayor dosis para dar beneficio en el control local. Los estudios que se realizaron radiográficos al año después del tratamiento observan respuestas completas a más del 40%, incluso algunos otros estudios, más del 60% de ellos presentan este tipo de respuesta. Y en general, un poco más del 18% de los pacientes presentaron una progresión local en los primeros 5 a 6 meses después del tratamiento. Sin embargo, vamos a considerar que el 81% no presentó progresión local, a pesar de que el 55% murieron, pero sin enfermedad, y el 26% permanece vivo y también sin enfermedad. En cuestión a cuál va a ser la dosis adecuada en el tratamiento de radiocirugía, aquí se observa que hay una correlación directa: a mayor dosis por día otorgada, mayor es el control y por lo tanto menor la recurrencia. Por lo tanto, las conclusiones es que la supervivencia libre de progresión y el control local son adecuadas, incluso más altas, con las complicaciones que se pueden tener en menos del 3% se presentaron y fueron más de tipo no neurológico. Y este estudio también es una experiencia del centro del MD Anderson, que va a valorar, es un fase 1 y fase 2, que valora la radiocirugía estereotáxica extracraneal. Fueron 149 pacientes y los criterios de inclusión de fue pacientes que tenían estabilidad mecánica y que no tenían compresión. A ellos se les dio como tratamiento único el tratamiento de la radioterapia estereotáxica a dosis de 27 a 36 Grays en tres fracciones, y uno de los objetivos era valorar también la respuesta del dolor con inventarios, escalas propiamente por los del MD Anderson, y valorar el antes y el después de los 6 meses, así como si existía una disminución del uso de narcóticos o de la suspensión completa de estos. Cuando se valoró por escala del dolor, se observó que antes de dar un tratamiento de radiocirugía estereotáxica, 15% de los pacientes tenían una intensidad de dolor 7 de 10 y 26% no lo presentaban. A los 6 meses, cuando se vuelven a revalorar, se observa que los pacientes que presentaban una intensidad severa de dolor bajaba a la mitad, y los que no presentaban finalmente dolor también aumentaban a la mitad, aumentaban al 50%. Este inicio del alivio comenzó a partir de la segunda semana, el máximo efecto se logró a la cuarta y se prolongó a más de 12 a 15 meses. Para el uso de los narcóticos, de igual manera, 29% de los pacientes tomaban opioides de alta potencia como morfina, pero a los 6 meses del seguimiento solamente 20%, y de aquí hay que aclarar, ya no eran opioides de alta potencia, sino de moderada e incluso solo la combinación de los analgésicos. La toxicidad que hubo fue de tipo no neurológica, fueron 3 pacientes y solo uno desarrolló náusea, el otro vómito y finalmente el tercero fue diarrea y fue controlable. La supervivencia global a 1 año con este tipo de tratamiento es más del 80%. En cuanto a la comparación que se hace con los síntomas y la calidad de vida, se observa que los síntomas disminuyeron y la calidad de vida pudo permanecer. Fatiga fue uno de los síntomas que más permaneció, pero porque esto es un efecto sistémico que da la radioterapia. Y para valorar su disminución tienen que pasar más de 2 a 3 meses. Conclusión,
Este tipo de técnica de radioterapia es factible de utilizar siempre y cuando el paciente debute sin inestabilidad mecánica de la columna, sin compresión del cordón medular o que ya haya sido previamente estabilizado por un método quirúrgico. Las guías de la ASTRO mencionan de igual manera los criterios que se tienen que tomar en cuenta para valorar este tipo de técnica y por lo menos ellos consideran en parte de los criterios radiográficos que el paciente no presente más de dos vértebras contiguas con lesión o más de 3 discontinuas con lesión. El tamaño de las lesiones no deben de ser mayores de 5 centímetros y que tenga estabilidad. Y uno de las contraindicaciones absolutas para darlo es que exista compresión o inestabilidad de columna. También se puede ofrecer a pacientes que son médicamente inoperables o que hayan fallado un tratamiento quirúrgico o a otro tipo de técnicas de radioterapia, en este caso como la teleterapia convencional. Y finalmente, ¿qué hay con respecto a los tratamientos quirúrgicos valorados con la radioterapia intraoperatoria? Este es un estudio alemán, no solamente se registran reporte y experiencias de estudios europeos y algunos también americanos, pero no reclutan más de 50 pacientes porque es una técnica nueva y costosa. De estos 17 pacientes, 2 eran de cáncer de pulmón, se les ofreció radioterapia intraoperatoria con Intravim y el objetivo era ver si era factible la utilización de esta técnica. Todos los pacientes fueron llevados a un tratamiento de cifoplastía más radioterapia intraoperatoria y la dosis que se otorgó fueron de 30 grays. Los criterios de inclusión para los pacientes era no déficit neurológico, no inestabilidad de la columna, no compresión del cordón medular y menos o igual a 3 lesiones óseas. Solamente que fueran sintomáticos, en especial que tuvieran dolor. Los resultados que se observaron era disminución del dolor en el 90% de los casos. Esta es una de las técnicas que brindan mayor alivio en comparación incluso con la radiocirugía. Y el tiempo promedio del procedimiento es de 81 minutos. Es incluso menor que someterlo a un tratamiento cruento quirúrgico como es la vertebroplastía, que puede llevar a un rango máximo hasta de 120 minutos. La estancia hospitalaria es de 2 días y no presentó complicaciones neurológicas relacionadas al tratamiento mínimamente invasivo, como es la cifoplastía, así como tampoco con la radioterapia intraoperatoria. Entonces, podemos ofrecerla como técnica siempre y cuando se cuente con el recurso. Y las conclusiones generales es poner en una balanza qué pacientes se van a un tratamiento quirúrgico inicial y quiénes a radioterapia, siempre valorando el contexto clínico y en el papel de las oligometástasis, considera el número de metástasis, cuántas vértebras están afectadas, si son contiguas o discontinuas y finalmente si se puede tener una estabilidad de la columna, ya sea con un método quirúrgico o que el paciente no debute con esta alteración. Finalmente, el tratamiento de cirugía más radioterapia, a pesar de que los metaanálisis apoyan esta conducta, aún es controversial y es dependiente de los criterios del centro oncológico, del médico y de la decisión del paciente. Por lo tanto, por lo menos en la mayoría de los centros, no se da cirugía más radioterapia por la calidad de vida que brinda y porque también hay una ventaja en el beneficio oncológico en términos de control. Y eso sería todo por parte de radioterapia. Gracias.